Muchas gracias, amados. Hoy quisiera tocar, si me pueden traer mi laptop, por favor. Quisiera tocar la temática acerca de la reforma que sucedió en la vida de un hombre llamado Gedeón. Capítulo 6 del libro de los Jueces nos habla de la historia de un muchacho de un hombre, porque no era un muchacho en sí, pero era un hombre ya. Pero la historia menciona que vivía en un clan de familia y habla acerca de su padre también. Y yo quisiera poderle animar a que pudiéramos seguir la historia de cómo fue este hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. Hubo una reforma en su vida personal y Dios hablaba a mi corazón basándonos en el texto verso 34 del libro de los Jueces. Mientras ahí lo ponemos en la pantalla, quiero avisarle, como ahorita mencionábamos, comenzamos nuestros discipulados. Quiero decirle que si alguien necesita un manual de discipulado, por favor pase allá a recepción con nuestras hermanas para que se anoten, para que podamos tener su registro. Es muy importante, los que fueron al encuentro, ¿qué sigue? Un discipulado. Necesitamos aprender a caminar, tomar las bases, afirmar con el nuevo conocimiento y nuevo espíritu que Dios nos ha dado, y eso será un arma poderosa en medio de tanta oscuridad que tenemos. Así que le invito que este jueves vamos a comenzar a las 9 de la noche, y ya que podamos tener módulo 1, módulo 2, vamos a comenzar también ahí un proceso de también tener un tiempo para tener sanidad interior para varones. Lo vamos a empezar a intercalar ahí. Esperamos en el Señor, igual ese va a ser nuestro horario. Gracias, hija. Y yo sé que Dios va a traer cosas grandes y nuevas para nuestra vida espiritual, amado. ¿Cuántos dicen amén por eso? Estamos terminando un tiempo de ministración, y yo quisiera que nos sucediera lo que le pasó a Gedeón. Capítulo 6, verso 34 dice: pero el Espíritu del Señor, dice esta versión, entró en Gedeón y le dio mucho poder. Diga conmigo, mucho poder. Entonces Gedeón tocó una trompeta para llamar a los del grupo de Abiezer. Y es interesante, amado, esta temática, porque vemos en este pasaje, en este versículo, ilustra algo que si lo leemos a simple vista es solamente pasamos por debajo de la mesa, o se puede ver debajo de la oscuridad todo lo que Dios había hecho antes de que viniera el Espíritu del Señor a Gedeón. Si nosotros solamente leemos el pasaje, decimos: oh, pues está muy bien, qué bueno que el Espíritu de Dios visitó a Gedeón. Pero encontramos que el Espíritu de Dios viene sobre la vida de Gedeón y lo inviste de poder, dice el escritor, porque Gedeón tuvo un encuentro con Jesús. Gedeón tuvo un encuentro con Dios. Y la Biblia dice, y aunque es el Antiguo Testamento y Jesús aparentemente no estaba todavía en la escena, porque hay gente que piensa que Jesús comenzó a existir a partir de que nació, pero la Biblia dice que Jesús estaba desde que se hizo el ser humano. La Biblia dice, Génesis capítulo 1, que está hablando, dice: hagamos al hombre. Está hablando de la esencia de Dios, que es Dios en tres personas. Y él dice: hagamos y ahí estaba Jesús. Por eso San Juan expresa, capítulo 1 del Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1, que en el mundo había tiniebla, dice, pero que el verbo fue hecho carne. Así que ya estaba el verbo, él ya existía. Le doy esto como una referencia porque Gedeón tiene un encuentro con Jesús. Gedeón tiene un encuentro con Dios, y es el Espíritu Santo que lo reviste de poder. Y es una necesidad de la iglesia que tú y yo seamos revestidos del poder del Espíritu Santo. Para que pueda haber un nuevo mover en nuestra vida, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Y la Biblia dice para este entonces, capítulo 6
desde el verso 1 al verso 6 nos habla de lo que hicieron los madianitas. El libro de los Jueces expresa cuántas veces el pueblo de Israel se aparta de Dios, pero como al arrepentirse Dios les manda jueces, les manda líderes, les manda personas que vuelvan a llevarlos a una vida de victoria, porque cuando pecaban su vida era empobrecida en todos los sentidos. Y dice el verso 1 de ahí del capítulo 6, ahí lo tiene usted en su pantalla: los madianitas hicieron muchas maldades y los israelitas pidieron ayuda al Señor. Ese verso 7, cuando está hablando del capítulo 6, nos habla los primeros versículos. Ya no se los puse ahí porque nos meteríamos mucho en la historia, pero yo quiero decirle que algo que sucedía en ese momento con la vida de los israelitas es que realmente estaban siendo amedrentados en todas las cosas. La historia dice que ellos se fueron a las cuevas de las colinas y de los cerros, y ellos se metían ahí porque tenían tanto miedo de lo que hacían los madianitas. El verso 7 dice: hicieron muchas cosas, todas esas, hasta que pidieron ayuda a Dios. Ahora nos lleva a pensar, ¿por qué a veces Dios permite que nos pasen situaciones adversas? Porque hay gente que hasta que no le pasa algo, busca a Dios, hermano. Dile al que está a tu lado: me pasó rozando, pero parece que te dio a ti. Hay gente que solamente cuando tiene problemas se acerca a Dios. Hay personas como los israelitas de ese tiempo que hasta que ya no pudieron, ahora sí empezaron a llorarle y a clamar a Dios. Y dice la historia bíblica, amado, usted puede tenerlo ahí en su Biblia, que empobreció tanto, dice que le robaban sus vacas, sus ganados, venían y les destruían la cosecha, todo lo que sembraban lo destruían. Venían, dice que venían los de Madián, y dice que eran dice como langostas, no describe el número, dice que eran muchísimas personas. Y venían todos ellos y le robaban todo, los dejaban solos. Dice ahí la expresión bíblica que dice que de esta manera empobrecían a Israel. Es una de las palabras que me llamó mucho la atención, porque en pocos pasajes encuentras ese vocabulario. Está diciendo que llega el momento en que te roban todo. ¿Te ha pasado que de repente conoces personas que de repente, oye, les llueve sobre mojado, hermano? Es una, y luego otra, y luego parece, y otra. Dice amén. ¿Conoces a alguien así? ¿Sí conoces a alguien así? Y no cambia, no. Y tú dices, oye, es que le está yendo bien mal. Y dice la historia bíblica que eso pasaba con ellos. Les robaban todo. Todo lo que tenían se los llevaban. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? Se fueron a las montañas, hacen unas cuevas y ahí se metían de tal manera que estaban escondidos. Diga conmigo, escondidos. Diga conmigo, tenían miedo. Esa era la escena. Quiero que usted entienda, porque ahorita leímos el día que fue lleno del poder del Espíritu Santo Gedeón. Pero en ese momento Gedeón viene de esta generación. Gedeón viene de esta familia y de esta historia bíblica donde Israel había hecho lo malo delante de Dios. Cuando los madianitas, dice ahí, es tanto lo que hacen los madianitas con ellos, es tan cruel, tan fuerte, tan desesperante, porque el vocablo original de la escritura, cuando está hablando de eso, me llama la atención que dice que llegó el momento que empezaron a llorar de tantas cosas que les estaban pasando. Y para nosotros es muy interesante esto, hermano, porque llega el momento en que hay momentos en nuestra vida que la única manera, dice el verso 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, dice esta versión, clamaron al Señor. Hay otra versión que dice,
comenzaron a llorarle a Dios que les ayudara. Yo he estado ahí. Yo sé lo que es llorarle a Dios para que te ayude. Porque hay problemas financieros, porque hay problemas en la casa, porque hay problemas en nuestro carácter, porque hay problemas en nuestra vida. ¿Quién ha llorado por su carácter, hermano? A ver, ¿quién ha llorado porque, Señor, cámbiame esto? Dice amén. Esto estaba pasando en la vida de ellos. Dice el escritor que llegó el punto donde hasta ese punto llegaron. Hermano, no nos tiene que pasar a nosotros. No tienes por qué llegar a ese punto para buscar a Dios. Vengamos por las buenas. Dice amén. Hay gente que le gustan las malas, hermano. Dile al que está a tu lado: espero que no seas tú. Díselo sin miedo. Entonces dice aquí que los madianitas piden ayuda. Y mira, hermano, la misericordia. Quiero explicarle esto porque estamos hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre que cambió su vida completamente. Y la Biblia dice que cuando ellos le piden ayuda a Dios, mira lo que es Dios, mira lo que es el Dios en que tú y yo creemos. Que aunque nos hayamos apartado, aunque hayamos hecho lo malo, aunque nos hayamos portado mal, aunque nuestra vida no sea agradable delante de Él, cuando el hombre le clama, cuando el ser humano se arrepiente, cuando el ser humano viene delante de Él, cuando un hombre o una mujer arrepentida, sincero, le pide ayuda, Dios envía su palabra. Ese es el Dios que confesamos nosotros. Y dice el escritor, entonces, verso 8, Dios, el Señor, les mandó un profeta. Profeta significa alguien que anuncia la palabra. No tiene que ser exactamente un ministerio profético. A veces es un texto bíblico, a veces es alguien que te manda un WhatsApp, a veces es alguien que te manda un mensaje, un correo electrónico, algo que ves. Yo me admiro de las personas que ponen en los murales, a veces en un espectacular o en una pared ahí pintado un texto bíblico. Dios ahí nos habla, porque la Biblia dice que cuando a veces callamos, las piedras van a hablar. Y es eso lo que Dios les manda, un profeta que le revela. Mira lo que hace la palabra de Dios. Revela la situación por la que estamos pasando. La Biblia dice que el profeta les dice: así dice el Señor, ustedes eran esclavos de Egipto, pero yo los liberé y los saqué de esa tierra. Yo los salvé nuevamente del poder de sus opresores e hice que esa gente saliera de su tierra y se la entregué a ustedes. Luego les dije: yo soy el Señor su Dios. Ustedes van a vivir en la tierra de los amorreos, pero no deben adorar a sus dioses. Sin embargo, no me obedecieron. Y quiero resaltar esto. ¿Sabes cuál era el mayor pecado de Israel? No era que tenían miedo, no era la cuestión de que de repente pensaban en Dios y no, porque encontramos que Gedeón sabía de Dios. O sea, a veces en nuestra casa se sabe de Dios. Tenemos una Biblia ahí guardada, ahí la ponemos encima, a veces el Salmo 23 o el Salmo 91. Sabemos de Dios, conocemos de lo que Él hacía. Sin embargo, el pecado que les declara el profeta es idolatría. Y la idolatría, amados, dista más que ser una sola imagen o algo que se construye con barro, con madera, con no sé, con plata, con algún material, o con una imagen que tú pones pintada. Dista más de eso. Porque a veces uno dice: no, yo no tengo nada de eso en mi casa. Pero a veces hay idolatría en el corazón por el trabajo, por el equipo de fútbol. Porque hay gente que no falta al juego, ya sea a verlo o al estadio, pero a la casa de Dios no pasa nada si no voy. Dice amén. Nada más amén. Hay gente que
idolatra a sus familiares. Está encima de ellos nada más, que no le pase nada y se va a morir. Esa es su idolatría, porque no confiamos en el Señor. A veces idolatramos a nuestros hijos, a la esposa, las cosas terrenales que tenemos, que no le pase nada a tu carro, o a tu Xbox, o a tu teléfono. Álgame Dios, dice amén, no dice ay. Que no le pase algo a tu teléfono, hermano, porque ardió Troya. Otra me mandó la pastora Linda, creo que fue la que mandó ahí, de un muchachito que su mamá le escondió, 12, 13, 14 años tenía el adolescente le escondió el celular, se salió la mamá, cuando llegó toda la casa destruida. En venganza dije, no hombre, se le faltan varios. Yo dije, no hombre, para mis pulgas, estos muchachitos le faltaron cinturonazos, como decían mis abuelos. Pero a veces así somos, idolatramos otras cosas. Hoy en día hay una idolatría al Facebook, a las redes sociales, al Instagram, a las diferentes aplicaciones. Que no se te pase un capítulo de la serie, porque pero si un día si toda la semana no oíste la palabra, no pasa nada. Es idolatría. Y la idolatría fue lo que llevó a este pueblo a llegar a esta condición. Porque empieza con poquito, hermano. Idolatría al cuerpo. Le pones más atención, te preocupa más, estás más metido en eso. Digo, tampoco ser un fodongo, hermano, Tampoco sea así, que todo descuidado, que huela como a momia. No, también todo tiene su lugar y su orden. Sí, hermano, porque algunos parecen que están de Halloween todos los días, ¿verdad? Huelen, pero bueno, la historia dice que estos hombres, el profeta les declara es la idolatría. Más adelante, en el proceso que nosotros encontramos, nos dice ahí que el Señor, aunque declara esta palabra a través del profeta en el verso 6, el verso 7 habla de lo que estos hombres les hacían a ellos. Dice muchas maldades, lo engloba todo esto en muchas maldades. Y a veces uno tiene que reflexionar, porque lo primero que uno tiene que hacer es reflexionar. Lo que estoy pasando es porque hay idolatría en mi vida. Es porque me estoy ocupando más de cambiar a Dios del primer lugar en otro lugar. Porque cuando eso sucede, van a pasar cosas, hermanos, nos van a pasar. Te voy a decir por qué. Para los que son hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Tienes un papá celoso, un papá que desea que te vaya bien y que te quiere bendecir. Y así como tú lo harías con tus hijos cuando se están desviando, y hablarías con ellos, o les darías una palabra, o vendrías con ellos, o les darías una nalgada. Algunos ya tienen muchas pompas, ya tienen demasiadas nalgadas que le han dado. Lo que necesitan son circunstancias afuera. Circunstancias. Dios, ¿por qué permite circunstancias? Porque es la manera en que nos habla. Diga conmigo, es la manera en que Dios me habla. Dios permite circunstancias para que volteemos a Él. Y encontramos en la Escritura, amados, que en este momento Dios,
cuando ya le manda la palabra, cuando escucha el clamor de sus hijos, cuando le dice cuál es el problema, se aparece a alguien. Y la Biblia dice que se le aparece a Gedeón. Y la escritura menciona, ahí después del verso 10, dice que se le aparece a Gedeón. Y dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Y su hijo Gedeón, o sea, Dios fue a la familia, fue al clan. Joás, que era el padre de Gedeón, tenía esa tierra, y la Biblia dice que se asentó el ángel del Señor. El vocablo, el ángel del Señor, es una teofanía, que significa, es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, sin la revelación del Cristo, sino a través del ángel del Señor. Y lo que está tratando de decir, Jesús se viene a aparecer en la escena cuando un hombre está clamando a él, pero él se le va a aparecer en la escena a aquellos que tienen realmente esa necesidad de tener un encuentro con Dios. ¿Cómo sabíamos que Gedeón tiene esta virtud, por así decirlo? La Biblia dice que Gedeón tenía esta virtud por lo que empieza a platicar con Dios. Y el verso 13, cuando la Biblia dice que se le aparece, el ángel se sienta con él y le dice a este muchacho o a este hombre: varón esforzado y valiente, le dice en la versión 60, el Señor está contigo. Y Gedeón se queda medio pensando, porque le dice: tú eres un varón esforzado y valiente. Dígame hasta aquí, ¿era valiente? ¿Era valiente? Se estaba escondiendo, estaba en las cuevas, estaba en esos lugares. No era una persona que dijeron: ah, qué valiente este hombre. Hasta ese momento, el único que sabía lo que había dentro era Dios. Como es lo mismo que pasa en tu vida personal. El único que sabe tu potencial, tu capacidad, todo lo que puedes hacer, es nuestro Dios de lo alto, amado. Y cuando Él se aparece, te va a hablar a lo mejor palabras que tú y yo no entiendes. A lo mejor te dice: vas a tener un gran negocio, y tú no tienes ni para comer una torta. Porque Dios sabe el potencial que hay dentro de ti. Yo pensé que se iban a animar con eso, hermano. Porque Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Él sabía que dentro de Gedeón había autoridad, que había sobre él algo más que en lo que estaban alrededor de él. Por eso cuando se presenta con él, yo quiero que tú tengas los oídos muy abiertos, porque para muchos en esta nueva temporada que va a venir, Dios les va a empezar a hablar cosas que todavía no suceden y no están pasando, y que tú a lo mejor no entiendes, pero tienes que saber que si Dios te está diciendo, es porque Dios sabe que van a suceder cosas sobre tu vida, cosas sobre tu familia, cosas sobre tus negocios, cosas sobre todo aquello que toca en tus manos, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dale un fuerte aplauso a Dios en su casa. Verso 13, Gedeón recibe la palabra y dice el escritor que Gedeón responde esto: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué tenemos tantos problemas? Di conmigo: ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Alguna vez le has preguntado a Dios eso? Yo sí. Yo quiero que tú entiendas que Gedeón era un inconforme con lo que estaba viviendo. Porque hay gente, amado, que se conforma con lo que tiene, aún con los problemas que tiene. No, pues yo ya me resigné. Así es nuestra vida, así vamos a estar. No, pues ya, yo así mero. ¿Conoces gente así? Sí, hay gente. No, siempre hemos sido así. Yo nunca voy a cambiar. Está conforme con las deficiencias que vive. No, una cosa así. No hablemos solo de cosas materiales, del mismo carácter, de la misma personalidad.
Este muchacho era un muchacho tímido este hombre se metía era una persona que estaba muy tímida, que estaba escondida, pero era un muchacho que simplemente tenía preguntas en su corazón. Si Dios estuviera con nosotros, esto no estuviera pasando. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes qué hace que Dios se empiece a fijar en ti? Cuando tú te inconformas con tu vida personal. Cuando tú dices, esto no es normal, lo que estoy viviendo no es normal, esto no debería de pasar si Dios está conmigo. Porque cuando Dios está con nosotros, cosas deben de suceder, amado. Cuando Dios esté con nosotros, las cosas que tú y yo veamos tiene que ser más grande de lo que tú y yo podemos hacer. Por eso esta palabra que Dios le está dando a Gedeón es para alguien que tenía preguntas en su corazón y que le decía: sabemos que Él hizo milagros con nuestros antepasados. Tal vez tú puedes decir: Dios sanó a mi papá, a mis abuelos, a lo mejor a mis amigos, a aquellas personas que vivieron, los hermanos que pasan aquí al frente y pueden dar una palabra y dicen todo lo que ha pasado, las palabras que se dan de sanidad, de libertad, no sé, gente que ha vivido cosas en su trabajo personal, en su negocio, o simplemente en la posición o el puesto que Dios le ha dado. Dios hace grandes milagros, pero la cosa es que no lo hagas nada más con ellos, sino que también lo puede hacer contigo, porque ese es tu Dios también. Es el Dios que puede hacer eso y más. Y dice ahí: el Señor los sacó de Egipto, como ellos nos contaron, pero Dios nos abandonó. Él tenía un Dios que abandonaba. Y hoy en día hay una generación de personas que así tienen a Dios. Un Dios que está limitado y que ya no puede hacer más. La problemática es que no nos damos cuenta que lo que afecta en nuestra posición con Dios es la idolatría. A veces confiamos más en la cola de conejo que podemos traer, o en un billete que tenemos marcado para que nunca nos falte dinero en la cartera, que es lo que Dios puede hacer, amado. A veces sin querer, porque a veces no lo queremos. Pero sí ha habido gente que dice: yo tenía un compañero, un cuate ahí que tenía unas monedas así como el Urín y el Turín, y dice: bueno, pues hoy las voy a mandar, les voy a tirar las monedas, y si me salen las dos parejas, pues es que sí lo hago. Si me sale una sí y una no, es que no lo hago. Así era su vida. Así hay gente que se levanta en la mañana y el horóscopo lo lee y dice: bueno, pues aquí dice que a lo mejor hoy va a estar medio complicado, déjame, voy con cuidado, pero no lee la Biblia. Es idolatría. Y cuando hay idolatría, Dios no tiene oportunidad, porque la idolatría siempre nos va a apartar de Dios. Entonces dice el escritor que cuando él está hablando con Gedeón y le dice: Dios nos abandonó y ha permitido que los madianitas nos opriman, entonces Dios no discute con él, no le aclara el punto, no le está dando toda la explicación que te puedo dar yo ahora, sino que Dios le dice: mira, Gedeón, veo que tienes fuerza, veo que tú tienes esta poder, este deseo, que hay esperanza todavía en ti, porque lo último que tiene que morir en nosotros es la esperanza, amado. Y Gedeón no la había perdido. Por eso decía: si Dios está con nosotros, ¿por qué pasamos esto? Y es una pregunta válida, que en el tiempo de tu vida, en muchas etapas, tú vas a tener que hacérsela a Dios. Pero ¿estás preparado para la respuesta? Porque la respuesta es la importante. La respuesta es la que libera. ¿Confiamos en Él como lo hicieron nuestros antepasados? Como lo hacían aquellos que se dejaban en Él, se descansaban, se perdían como una gota de agua en el océano. Y eso es lo que Dios le está diciendo: tú tienes una fuerza, libera al pueblo del poder de los madianitas. Verso 14 lo dice eso, pero más adelante dice el escritor que Gedeón le dice: Señor, si Dios está con nosotros, entonces ¿con qué voy a salvar al pueblo de Israel?
Si yo soy el más chiquito, soy el más pobre de Manasés, el menor de la casa de mi padre. Entonces Dios le dice: yo voy a estar contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Dios le responde a él con esa palabra de confianza: yo voy a estar contigo. Iglesia Vida Abundante, Dios va a estar con nosotros si lo ponemos a él como nuestro estandarte y nuestro baluarte en nuestra vida personal. Por eso te decía ahorita, lo único que a veces necesitamos es una palabra de Dios. Si Dios te dice: yo voy a estar contigo, yo lo voy a hacer. Y dice el escritor que entonces hay algo que pasa en la vida de Gedeón. Me tengo que ir rápido por cuestión del tiempo, pero quiero que tú y yo entendamos lo que está tratando de decir. ¿Cómo fue que llega a ser lleno del poder del Espíritu Santo? Dios le está diciendo: voy a estar contigo, tú vas a vencer a los madianitas. Pero de ese momento a cuando está lleno del Espíritu Santo pasaron cosas. Tú y yo venimos aquí y nos llevamos una palabra, pero si no hacemos lo que nos corresponde, se va a quedar esa palabra, nada más. La Biblia dice que Gedeón tiene una actitud y dice: me esperas tantito. Él está tan, como si quieres, regrésame la anterior, por favor. Él está tan consciente, pero también tan vislumbrado por lo que está viendo. En ese momento él se da cuenta que no es un hombre normal, que no es cualquier visión. Él se da cuenta que está Dios delante de él. Y yo te voy a decir algo, amado. Cuando tú, hasta que el punto donde tú y yo estamos conscientes del que nos está hablando, es el que hizo los cielos y la tierra, es el que cambia las cosas, es el que controla la situación, el que puso tiempos y límites al universo. Es cuando tú y yo empezamos a creer que todas las cosas son posibles para Dios. Eso es lo que pasó con él. Se da cuenta que está Dios ahí. ¿Sabes qué hace? Dice: déjame que te traiga una ofrenda. Dios no se la pidió, pero es algo que él quería hacer. Y yo quiero llamar tu atención, porque cuando él viene, dice la Biblia que Gedeón prepara un cabrito. Verso 19: prepara un cabrito, panes sin levadura, y dice que 20 kilos de harina, hermano. Yo no sé para cuántas tortillas de harina son, hermanas. Ahí las hermanas Romero deben de saber. 20 kilos de harina, no sé cuántas tortillas salgan, hermano. Pero yo lo que quiero llamar tu atención es: no le sobraba. No le sobraba. Él estaba guardando cosas porque se lo robaban. Dice la Biblia: estaban empobrecidos. Pero aún con todo eso, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú eres un hombre generoso, tú eres una mujer generosa. Yo no sé si a ti te ha tocado ir de repente que vas a las rancherías. Cuando Dios hace una cosa ahí con ellos, hermano, te quieren regalar el pato, la gallina, el cerdo, te abren la casa, hermano, te hacen comida por todos lados. Son tan vastos, no tienen, tú ves que no tienen, que a lo mejor la casa se está cayendo, pero hay un sentido de gratitud. Eso fue lo que vivió este hombre. Y este hombre, dice la escritura, que cuando va y prepara, dice: prepara un cabrito, 20 kilos de harina, y trae, y dice que el cabrito lo prepara como si estuviera, imagínate así no, es que ya les va a dar hambre, hermano. Un cordero así con salsa así de tomate y especias, hermano. Y luego unas papas así rajadas así. Y luego así bañadito así arriba, como le hace el pastor Eduardo cuando hace la comida así, como un chef. Así con una salsita así de guacamole arriba así. Y luego así una hojita de perejil arriba, hermano. Chulado. La otra vez me mandó un mensaje a un hermano, dice: mire la torta que me estoy comiendo, pastor, después de lo que dijo ahí en el servicio.
este muchacho o este hombre, es que le hablo muchacho porque habla de su padre, porque vivía ahí con él, pero ya era un hombre. Lo vemos más adelante que era un hombre hecho y derecho, ya tenía sus hijos también. Y dice aquí que él prepara esto, pone la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquel árbol. Y dice que en el árbol, cuando llega con esta ofrenda voluntaria, nadie se la pidió. Y eso a mí me llama mucho la atención, hermano, porque eso era lo que él le podía dar. Pero sabes una cosa, mucho de lo que nosotros damos es de lo que hay en nuestro corazón. Y dice la Biblia que entonces el ángel de Dios le dice, toma la carne. Él le dice, toma la carne, pon los panes sin levadura que preparaste, ponlo sobre esa roca y viértele todo el caldo que tú has hecho. Y cuando tú investigas en la escritura, la carne simboliza nuestra carnalidad. Dios le estaba diciendo, hay una roca, porque la roca es Cristo. Si tú quieres que Dios te llene de su Espíritu Santo y te saque de la condición en la que te encuentras, necesitas vaciar tu carnalidad sobre la roca. Es la única manera en que Dios puede transformar nuestro corazón. ¿Quieres que realmente venga sobre tu vida cosas nuevas y bendecidas y que cambien circunstancias que estás viviendo? A lo mejor todo lo que estás pasando en tu casa, en tu familia, en tu vida personal, necesitas vaciar sobre la roca toda tu carnalidad. Los panes sin levadura simbolizan, porque lo ves en la escritura, que dice que son las cosas. Jesús, cuando hablaba de los panes sin levadura, dice es que todo lo que contamina. ¿Qué cosas estás viendo, escuchando o haciendo que contamina tu corazón? ¿Qué cosas ves en tus dispositivos o en tus series? Eso es levadura. Y la levadura contamina todo. Y eso es lo que había en el corazón de este hombre. Si tú y yo queremos que Dios realmente haga una obra en nosotros, necesitamos poner sobre la roca lo que está ahí contaminándonos. Y la única referencia que encontramos en la escritura del caldo es cuando el profeta Isaías le habla acerca de los pueblos paganos y le dice el caldo de las abominaciones. El caldo, siempre que tú ves en la escritura, va a hablar referente a todo lo contaminado, contrario al agua, que es transparente, que limpia. El caldo no. Y el caldo que le está diciendo y vacíalo, es porque todo lo que contamina nuestra mente, a veces hay sensualidad, pornografía, malas palabras, a veces hay malos deseos, crítica, no solo con otro, a veces con nosotros mismos, negatividad, no, yo no, y a mí no, y no, y siempre estás diciendo que no. Todo eso es una abominación para Dios, porque no le permites a Dios que haga la obra, porque Él es el Dios todopoderoso. Pero cuando está contaminada nuestro caldo, nuestra vida personal, que parece un caldo, no le permite a Dios que haga lo que tiene que hacer en nosotros. Y dice la Biblia que eso fue lo que le ofrece Gedeón. Y Dios le dice, ponlo ahí porque yo lo voy a quemar. Y dice que extiende esa vara que veíamos ahorita en la figura, extiende esa vara y quema. Y todo eso es quemado delante del altar. Hasta ahí, amado, hasta ahí Dios, ves a Gedeón derramando fe, generosidad, derramando todo lo que había dentro de él, porque quería un cambio en su vida personal. ¿Sabes que se nota cuando alguien quiere cambiar, hermano? Yo a la persona que me dice que quiere consejería, yo siempre le digo, tienes que ir a la iglesia y tienes que conectarte a las transmisiones. Porque a veces pensamos que una palabra, que a lo mejor una hora va a cambiar
a veces años de malos hábitos. No, hermano, la palabra es la que cambia el corazón de la gente. Por eso necesitamos oír la palabra de Dios. Necesitamos involucrarnos en todas las cosas que suceden, que hay, que se están generando para que crezcamos, para que se limpie nuestro corazón, porque la palabra limpia nuestro corazón. Y cuando tú y yo estamos delante de Dios, Él desea que saquemos todo lo que contamina. Y entonces dice la Biblia que entonces cuando Dios ve esto, cuando el Señor ve lo que hace este hombre, entonces Dios le dice: ahora sí, y ahora sí te voy a pedir algo. Ya veo que tú quieres cambiar, que tú agarraste la palabra. Porque yo le voy a decir algo: yo estoy aventando la palabra de parte de Dios, pero no todos la van a agarrar. ¿Sabes cómo Dios ve cuando tú quieres agarrar la palabra? Cuando tú haces un paso de fe. Y ese fue el paso de fe que hizo Gedeón. Gedeón nadie le pidió que hiciera eso, pero él dio un paso de fe. Yo creo en lo que tú me estás diciendo. Y cuando él hace eso, ahora sí Dios le dice: ahora sí, vamos a trabajar con la problemática que está pasando en tu casa. Y entonces le dice, y el verso que sigue en adelante, verso 20, el Señor le dice: quiero que vayas y a la casa de tu padre. Y le dice: perdón, pero aquí me faltó un poquito de luz, pero aquí está. Dice: vas a ir a la casa de tu padre y vas a tomar el toro, verso 25, que tiene tu papá, el segundo toro de 7 años, y vas a derribar el altar de Baal que tu papá tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Verso 25, usted va a ver en esta imagen, la diosa Acera era una figura que se levantaba en un poste de madera, y ahí se hacía la imagen. Eso era la diosa Acera. Baal simbolizaba, amado, todo el pacto que uno puede hacer con los ídolos, porque la Biblia dice que Él es el Señor del pacto, pero está hablando del Señor del mal. Y cuando está diciéndole: tu papá tiene ese toro, tienes que traerlo, derribar ese altar y derrumbarlo, y poner también y tumbar ese poste que tiene acera. Y dice que esa diosa, su papá oraba. Ahora, eso me llama la atención, amado, porque a veces nosotros tenemos dioses en casa que nuestros hijos ven. Y a veces el Dios es el dinero, aunque no tengamos el dinero. Y nuestros hijos ven eso. Y nuestros hijos ven el pacto que tenemos con otros dioses. Creemos en Dios, pero también hacemos otras cosas que contaminan. Y Dios le dijo: tienes que quitar la idolatría que hay ahí. Y cuando Dios le está diciendo esto, amado, era un acto de fe grandísimo, porque eran cosas que en su casa él sabía que estaban. Y Dios le dice ahí, pon la siguiente imagen, hijo, por favor. Cuando destruyas esa idolatría, entonces va a suceder el milagro en tu casa. Y dice el escritor que cuando él está llevando, dice que le da miedo hacerlo de día, junta a unos hombres, y dice que en la noche van, como viene en la figura ahí, y van en la noche, derriban el altar, ponen y al otro día amanece, amado. Y dice el escritor que cuando amanece, todo el mundo dice: oye, ¿quién derribó los altares que estaban en la casa de Joás? Indagan tanto que dan con Gedeón. Y entonces hay unos hombres que dice que se acercan con el padre y dice: tu hijo tiene que morir hoy. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que a veces nosotros hacemos cosas por la presión de la gente de afuera. A veces participamos en cosas porque los de afuera nos hacen participar.
Yo sé lo que es de repente que te digan en la escuela, oye, es que tienen que traer una foto, no sé, una comida para el altar de muertos, porque es una tradición arraigadísima en nuestro país. ¿Y qué tiene de malo? Pues que ya no está ahí, que él ya se fue. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esta el juicio de Dios, dice la Biblia. Y yo sé que hay ahorita una presión para nuestros hijos, pero cuando tú y yo no participamos y le hablamos a la gente, y le hablamos a los maestros, o le hablamos al director, o le hablamos a nuestra familia, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a participar. ¿Sabes por qué no vamos a participar? Porque eso es idolatría. Y Dios nos dice en su palabra, tú le puedes decir todo lo que dice su palabra acerca de eso, pero se tiene que tomar una decisión. Porque si no, hermano, le estás pidiendo a Dios la bendición, pero con otro lado estás adorando ídolos, y Dios no bendice a nadie así. Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios quiere que aprendamos a honrarlo a Él. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que dice la palabra. ¿Qué hizo? Él derrumbó lo que había en su corazón, lo que Dios le pidió que hiciera. Yo no quiero que vayas ahorita, oye, yo voy a llegar y le voy a romper y le voy. No. Porque hay unos así medios bravos, hermano. No, usted va a ir a orar. Si usted tienes un familiar y alguien, ora por ellos, porque primero tienen que salir del corazón. ¿Para qué queremos que los quite de ahí si siguen estando en el corazón? Dios lo que quiere es que los saquemos de nuestra vida personal primero, y que nada nos estorbe para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora, hay gente que no le llega la revelación, hermano, tan rápido. A lo mejor a ti sí. Y yo se lo digo con mucho amor y mucho cariño. Tal vez haya gente de tu familia que se va a tardar años, porque eso tiene que ser un encuentro con Jesús. Pero yo lo que quiero decirte es que hasta que no suceda eso, el poder del Espíritu Santo va a descansar sobre nosotros. Porque la Biblia menciona que después de que ese acontecimiento, dice que hasta su papá le dijo, no, si estos son dioses, que se defiendan. Fíjese lo que hace el papá, muy inteligente. Sabe que van a matar a su hijo, porque lo quieren matar a su hijo. Y le dice a todo el pueblo, no, si realmente son dioses, que se defiendan con él. A ver si es cierto. Tiene lógica. Pues si son dioses y oyen y escuchan y hacen, pues si se derrumbaron que ellos mismos, a ver si es cierto, que le pase algo a mi hijo. Pero ellos sabían que el Señor, porque ellos conocían a Dios, amor. Por eso dice este Gedeón le decía, nosotros sabemos que con nuestros antepasados Dios nos guardó, Dios nos cuidó, Dios nos sacó de Egipto, Dios nos rescató, nosotros sabemos quién es Dios. Nada más que a veces se nos olvida, hermanos. Alguien me apoya con el piano, por favor. Termina él y hace eso. Y fue lo mismo que pasó con Martín Lutero, hermanos. 1517. Martín Lutero se cansó. Era un hombre que dice la historia que a veces venían malos pensamientos a su mente, y él lo que hacía es que se metía en un cuarto, agarraba un cinturón o un látigo y se empezaba a golpear la espalda diciendo que él era un pecador. Era un clérigo, era un hombre que amaba a Dios, pero no tenía la revelación de él en su vida, como muchos religiosos que tenemos religión y teníamos religión, pero no teníamos relación con Dios. La Biblia dice que esto fue lo que Dios le está pidiendo ser a Gedeón. Y Martín Lutero, leyendo la escritura, como ya lo explicaron hace rato, se da cuenta que solo la salvación viene por gracia.
que la salvación no es algo que tú y yo hagamos, que la salvación ya la hizo Él. Y es este hombre, Martín Lutero, que hace una reforma completa, que hace una revolución en su tiempo, porque la gente tenía hambre por conocer a un Dios así. Yo le voy a decir algo, y yo quiero terminar con esta parte, amado, porque para mí es muy importante que tú y yo sepamos que viene una nueva temporada para aquellos que están inconformes con la vida religiosa que llevan, hermanos. Este Gedeón le decía a Dios: yo no puedo concebir a un Dios que dice que es el Todopoderoso y vivimos de esta manera. Esa es una pregunta válida que se la tenemos que hacer nosotros. Yo estuve, por la gracia de Dios, estuve en el 2008 en Alemania. Tuve un viaje que me mandaron de mi trabajo y yo ya era cristiano y fui a una iglesia luterana. Si puedes poner la imagen, por favor, ahí, similar a eso. Entré a la iglesia. Pon la siguiente, por favor. Fui un domingo, era mi día libre. Yo quise ir a la iglesia en ese lugar, porque yo entiendo, hermano, que el día del Señor hay que honrarlo donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Y yo quise ir porque es Alemania, es de donde está Lutero. Y cuando entro a la iglesia hay 5 gentes, hermano. Frío, no hay instrumentos, hay un órgano grande. Yo adoré a Dios ahí. Pero está sucediendo algo hoy en día que si no provocamos que el Espíritu Santo se mantenga con nosotros, se va a ir de nuestras iglesias. Ya ha habido muchas iglesias donde el Espíritu Santo ya no está, porque somos nosotros los que vertimos el caldo, donde ponemos la carne, donde ponemos toda nuestra inmundicia para que Él la queme en el altar. Pero eso va a suceder cuando tú y yo tengamos a nuestros hijos. Yo no quiero que mis hijos crezcan sabiendo de un Dios que hizo milagros en el pasado. Yo quiero que sepan que hay una iglesia y hay una familia donde Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y sigue haciendo milagros ahora. Que sigue liberando a los demonios, a los endemoniados, que sigue trayendo vida a los que están muertos, que sigue levantando al que está decaído. Eso es lo que tenemos que cultivar hoy en día. Una iglesia inconforme con la religiosidad, pero que se vea el mover del Espíritu Santo en medio de nosotros, donde no estemos criticando cómo estaba, cómo se paró, cómo cantó, sino que veamos al Dios viviente y le digas: bendíceme, lléname de tu Espíritu. Yo quiero apasionarme por un Dios con el cual me apasionó su pasión por mí, amado. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios en su casa. El Espíritu Santo entró en un hombre inconforme con su vida personal. Entró en Gedeón. Dale la siguiente, por favor. El Espíritu Santo viene con los inconformes, con los que dicen: esto no puede ser. ¿A poco esto es todo? Ir el domingo y ya 2 horas, 3 horas estar ahí, cantar, ya eso es todo. No, amado, eso no es todo. Es alguien que dice: yo no quiero conformarme con eso. Eso lo hace cualquier religión, cualquiera. Pero cuando nosotros amamos a Dios y nos apasionamos por Él, en tu trabajo, en el negocio, tú vas a hablar con alguien, vas a ver puertas abiertas. Yo hablo de negocios porque es lo que hago. Pero ahí oras por gente y se salva, oras por gente y sana, oras por personas y reciben la paz de Dios, oras por personas y se va eso que los oprime, porque Dios está en todas partes. Cuando tú y yo nos apasionamos por Él, el Espíritu Santo va a venir como un fuego sobre nosotros y nos va a revestir de su Espíritu.
Eso es lo que pasó en Gedeón. Yo ya no quiero ser el mismo, ya no quiero vivir como vivía antes, ya no quiero que mi familia esté en la misma condición. Y si yo tengo que pagar el precio, hay que pagarlo. Dios te está esperando a ti. Hay una generación de Gedeones que van a surgir en este tiempo. Gente inconforme. ¿Sabes por qué nuestros hijos, muchos de los jóvenes, ya no quieren nada con Dios? Porque a nadie le gusta una vida religiosa. A nadie le gusta una vida religiosa, salvo a algunos que otros. Por eso yo creo en la juventud, que va a venir un mover del Espíritu Santo poderoso, que va a venir algo sobre ellos, sobre nuestros adolescentes, sobre nuestros niños, porque van a conocer al Espíritu de Dios que operó en Gedeón, que operó en Martín Lutero, pero que también opera en los hijos de aquellos que se apasionan por Él. Quiero que cuando Dios venga nos encuentre apasionados, que estemos apasionados por su presencia. Decían los de Televisa, apasionados por el fútbol y apasionados por los deportes. Hay muchos así en la iglesia, pero cuando le hablas de Dios no se apasionan. Dice amén. O dice ay. ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu Santo? Termino. Mientras pasa el equipo de alabanza. ¿Qué le hizo Dios a Gedeón? Lo hizo un líder. Le dio liderazgo. ¿Sabes qué hizo? Dice la Biblia, llegó el Espíritu de Dios y lo hizo líder. Empezó a tocar. Tuvo el valor para tocar el cuerno y la gente lo empezó a seguir. ¿Sabes qué es un líder? Sin muchas definiciones, es alguien que empiezan a tener seguidores. Alguien que dice, oye, yo quiero ser como él. El líder es un ejemplo. El liderazgo es alguien que necesita entender que es el ejemplo para los que le están siguiendo. El líder que le quitaron sus miedos, capítulo 7 del libro de los jueces, habla de Gedeón y dice que este hombre, Dios le llama y le dice, junta a todo el pueblo, vas a liberar a tu pueblo Israel. Y dice que se le juntan 32,000 personas. Eran muchos y Dios dice, son bastantes, Gedeón. Si vencen así, la gente va a pensar que son por sus fuerzas. Porque sabes una cosa, los mismos que vivían con Gedeón se parecen a nosotros. Dile conmigo al que está a tu lado, se parece a nosotros. Cuando vencemos, no, es que fuimos muy buenos. No, pues es que nosotros le echamos. No, es que nosotros estudiamos bastante. Dale la gloria a Dios, amado. Dale la gloria a Dios. Dios sabía eso. ¿Y sabes qué le dijo? Mira, vamos a depurar al pueblo, son muchos. Y dice que los llevó y les dijo, dile que todos los que tengan miedo se regresen. Y se fueron 22,000 personas. Esa todavía no es, hijo. 22,000 personas se fueron. Se quedó con 10,000. ¿Sabes qué hace el Espíritu de Dios? Quita los temores. ¿Sabes por qué es tan importante que nos quite los temores? Porque no cabe, cuando está el Espíritu de Dios, un cristiano temeroso. ¿Te da pena hablar en público? Dile al Espíritu Santo que te llene. Al que tienes enfrente no podía dar ni una clase en la facultad. Es el Espíritu Santo que nos hace tener valor. De aquel que se escondía en las cuevas, ahora ya tiene un cuerno hablándole a muchos. Ahora ya tiene gente sirviendo. Porque cuando viene el Espíritu de Dios, te da valentía. Te da miedo hablarle a tu vecino, te da miedo hablarle a las personas, a tu familia. Te da temor decirle a alguien que crees en Dios, que no te dé miedo. Demuéstrale con tu pasión de que hay un Dios que merece darle toda la gloria donde quiera que estemos. Cuando viene el temor para hacer negocios, el temor para orar por la gente, hay gente que no se atreve a orar por nadie. Que Dios nos quite los temores, como lo hizo con Gedeón. Que Dios nos
dé una asignación, dice que hasta el nombre le cambiaron. El nombre significa, cuando alguien te da otro nombre, es como cuando te dan el título, ahora eres licenciado, ahora eres ingeniero. Es un nombre que te da posición. Igual en la Biblia, en el mundo espiritual, cuando Dios te da otra asignación, es otra posición espiritual. Dios desea que tú y yo entendamos que cuando Él viene, nos va a dar otra asignación espiritual. Y lo que termina diciendo es que después, si quieres darles, hijo, por favor, Dios le tiene que llevar y le dice: son bastantes, son 10,000, vamos a hacer otra depuración. Y a través del agua hace otra depuración en su vida personal. Y le dice: mira cómo se van a, tú vas a escoger, diles que tomen agua. Y los que lleguen al agua y lo laman como perros, que se vayan hasta abajo, a eso no los vas a querer. 9,700 hicieron eso. Solo 300 se quedaron agarrando con la mano. Dice: esos son los valientes. Mándalos a su casa todos. Nomás te vas a quedar con 300. Hermano, la Biblia dice que el ejército que se murió en ese momento por esos 300 eran 120,000 personas, que eran como la arena del mar, que no se puede contar. Era imposible. Pero el Dios que tú y yo tenemos sigue haciendo cosas imposibles. Y entonces dice la Biblia que le da una visión clara. Y dice ahí, dale la siguiente, que a esos 300 Gedeón le dice: van a ir a hacer lo que yo haga. El líder es un ejemplo. El líder es el que está. Y dice que les dio a todos trompeta. Primero, cuando el Espíritu viene sobre él, capítulo 6, verso 34, cuando el Espíritu viene sobre él, dice que él toca el cuerno, toca una trompeta. Pero ahora son 300 que tienen trompetas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Dios le da una visión al pueblo. Trabaja con gente que tenga la visión. A veces queremos multitudes cuando no tienen la visión. Necesitamos tener una sola visión, porque cuando hay una sola visión vamos a obtener la victoria. En tu casa tienes que tener la misma visión. Trabaja con una misma visión en tu casa. Únete a tus papás, únete a tus hijos, todos que sean un equipo. Eso es lo que significa cuando dice que todos tomaron las teas, tomaron el cuerno, y dice que estuvieron ahí listos para la orden, para tener la victoria y soplar el cuerno y ver la victoria de Dios. Ya no hubo necesidad que tuvieran que golpear a nadie. Dios hizo que entre todos se mataran, porque así es nuestro Dios. Cuando tú y yo vaciamos nuestra carne sobre el altar y le dices: necesito una reforma, necesito que cambies mi carácter, mi fe se está apagando, necesito una reforma en mi comunión con Dios, en el tiempo que le dedicamos, en mi vida de oración privada, en mi manera de ser generoso, en mi manera de adorar. Hay que reformarnos. ¿Qué significa reforma? Volver a la forma. ¿Hace cuánto que no adoras como cuando Dios te salvó? No te importaba si te ensuciabas. Ahora que no te pase nada, porque ya los zapatos son de 2,000, 3,000 pesos, hermano. Pues nos hace daño el dinero entonces. Cuando no teníamos ni carro y andábamos a ver cómo llegábamos tarde pero sin sueño. Y ahora que tenemos carro no queremos ni subir a nadie, hermano. Necesitamos reformar la pasión que hay por nuestro Dios. ¿Quieres que el Espíritu Santo habite entre nosotros? Donde está su Espíritu hay libertad para adorar. Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie y dile: Señor, necesito volver a la forma.
Necesito volver a la iglesia que tú avivaste, Señor, a la que levantaste, a ese Pentecostés, a ese tiempo donde tu gracia, Señor, nos envolvía de una manera donde nosotros entendíamos, Señor, que adorábamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No quiero ser un religioso, una religiosa. Quiero llenarme de tu presencia. Y dice la Biblia, el verso 34, el capítulo 6: y entonces el Espíritu del Señor revistió a Gedeón con su poder. Todos los que quieran ser revestidos, pase a este lugar, amado, pásele, porque Dios va a revestir de su poder a aquellos que tienen hambre, aquellos que tienen sed, aquellos que quieren ser una generación que está inconforme con la vida que lleva, que está inconforme con lo que han conseguido. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y lo que hemos conseguido, gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que hemos hecho. Gloria a Dios por lo que hemos conseguido en nuestra vida. Pero ahora quiero más de Él. Quiero más de su presencia. Ven a este lugar y dile: quiero ser un inconforme. Un inconforme, Señor. Un inconforme como Gedeón, como Martín Lutero. Como Martín Lutero, Señor. Como aquellos que fueron reformadores. Como aquellos que estuvieron, Señor, en el avivamiento. Como aquellos que estuvieron en el Pentecostés, en el monte, Señor mío, Sinaí, aquellos que se encendieron en tu presencia. Oh sí, Señor, aquellos que experimentaron la gracia tuya. Yo quiero ser un inconforme, Señor. Oh, lléname, lléname. Vengan a cantar, se escuchen sus voces en este lugar. Gracias por quedarte mirando nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Sin duda una palabra que ha bendecido a cada uno de nosotros. Por eso te invitamos a que puedas compartirla con algún familiar o algún amigo también. Asimismo, te invitamos para que tú puedas suscribirte y que así recibas todas las notificaciones que tenemos de la programación que tenemos entre semana. Si tú quieres ser parte de la comunidad o de la familia Vida Abundante, asiste con nosotros todos los domingos a las 12 del mediodía. Y si tú quieres colaborar para que pueda ser extendido el reino de Dios, contáctanos a través de los teléfonos que tenemos en pantalla. Toda la familia Vida Abundante y un servidor te bendecimos.